Bienvenidos a Homeostasis, un canal dedicado a la enseñanza de temas relacionados con el área médica. En esta ocasión te encuentras en nuestra serie de videos dedicados al examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. No te olvides de revisar las listas de reproducción dedicadas a este tema. Te invito a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones. Puedes suscribirte utilizando el botón que se encuentra debajo de la descripción del video. Te recomiendo hacerlo ahora mismo. En esta ocasión vamos a solucionar los primeros 5 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020 correspondiente al área 2. Encontrarás la segunda parte de los reactivos en la lista de reproducción dedicados a este tema. Te enseñaré algunas estrategias para abordar cada reactivo, te daré algunos tips y conforme sea necesario haré un breve repaso de lo que hay que saber para darle solución al problema que se nos presenta. Antes de comenzar, te daré una recomendación. Es muy importante que el día del examen hayas descansado bien. Te sugiero que un día antes le dediques medio día a repasar lo que te haga falta y te duermas temprano. El día del examen intenta comer algo ligero, de preferencia algo que te dé energía. Puedes llevar contigo un caramelo a la sede, no te lo prohíben. Antes de comenzar tu examen, cierra los ojos y respira profundamente. Recuerda que los nervios son tu peor enemigo. Comencemos entonces. Te sugiero que mientras leo la pregunta y las opciones, lo hagas también y elijas la respuesta que creas correcta. Va la primera pregunta. La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con respecto a los procariontes es la: inciso A, compartimentalización del citoplasma; inciso B, respiración anaerobia; inciso C, presencia de nutrición quimiautótrofa; inciso D, síntesis de proteína. Lo primero que hay que hacer es encontrar las frases claves en el reactivo. Yo identifico 2. La principal ventaja evolutiva. Esta frase nos indica que solamente existe una ventaja que caracteriza a este organismo y que esta ventaja la obtuvo gradualmente con el transcurso del tiempo. La palabra evolutiva nos lo dice. Ahora, ¿principal ventaja evolutiva de quién? Pues de los organismos eucariontes. Y la otra frase clave es: con respecto a los procariontes. Hasta aquí, el reactivo nos está pidiendo que señalemos una ventaja evolutiva que tiene un organismo eucarionte y que no tiene un organismo procarionte. Con esto, ya podemos recurrir a nuestro temario mental y recordar que estudiamos el tema 1.2.3, diferencias entre células procarióticas y eucarióticas. Te recomiendo muchísimo intentar identificar a qué tema de la guía corresponde el reactivo. Ahora, toca descartar las opciones que nos dan y llenaremos la siguiente tabla. La primera opción que revisaremos es el inciso D, síntesis de proteínas. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál de estos dos tipos de organismos es capaz de sintetizar proteínas? La respuesta, los dos. Tanto los organismos eucariontes como los procariontes son capaces de sintetizar proteínas para construir sus componentes. De hecho, se utilizan bacterias para este fin en investigación, ya que son más fáciles de manipular. Entonces, el inciso D, descartado. Ahora, inciso C, presencia de nutrición quimiautótrofa. ¿Qué es la nutrición quimiautótrofa? Veamos la siguiente tabla. La nutrición quimiautótrofa es aquella en la que un organismo obtiene su energía de químicos inorgánicos y como fuente de carbono utiliza el CO2, el ion bicarbonato o compuestos relacionados. Y lo más importante, este tipo de nutrición es exclusiva de algunos organismos procariontes. Por lo tanto, los organismos eucariontes no son quimiautótrofos y los procariontes sí lo son. Como el reactivo nos pide una ventaja de los organismos eucariontes, este inciso descartado. Ahora, el inciso B, respiración anaerobia. Debemos hacernos la misma pregunta: ¿cuál de los dos organismos lleva a cabo respiración anaerobia? Revisemos el concepto de respiración anaerobia. Es un proceso biológico de obtención de energía en el que el aceptor final de electrones es diferente al oxígeno y, lo más importante, es exclusivo de organismos procariontes. En algunos lugares podrás encontrar que existen células eucariontes que llevan a cabo respiración anaerobia, pero esto se dice porque algunos consideran a la fermentación como parte de un proceso de respiración anaerobia. En el estricto uso de la definición, esto no es así. De todas maneras, en el examen de la UNAM es tan simple como saber que la respiración anaerobia es exclusiva de los procariontes. No es necesario meterse en tantos detalles.
Entonces, la tabla queda de la siguiente manera. Los organismos eucariontes no pueden realizar respiración anaerobia y los procariontes sí. Con esto queda descartado el inciso B. Entonces la respuesta correcta es el inciso A, compartimentalización del citoplasma. La tabla queda de la siguiente manera. Organismos eucariontes están compartimentalizados y los organismos procariontes no están compartimentalizados. La compartimentalización del citoplasma se refiere a la presencia de organelos rodeados de membrana. Esto permite la existencia de diferentes ambientes dentro de la misma célula, que son importantes para las distintas reacciones bioquímicas especializadas de cada organelo. Por ejemplo, dentro de los lisosomas hay enzimas digestivas que, gracias a que están compartimentalizadas, o sea, rodeadas por una membrana, la célula no se degrada a sí misma. Además, es una ventaja evolutiva de gran importancia, porque eso explica la presencia de un núcleo en las células eucariotas. Incluso, esta diferencia es la distinción principal entre una célula eucarionte y una procarionte. Veamos la siguiente pregunta. Se denomina reacción, inciso A, endergónica, inciso B, exergónica, inciso C, reductora, inciso D, oxidativa, aquella que libera energía. Esta pregunta pertenece al tema 2.1.1, concepto de anabolismo y catabolismo. Primero, identificamos una frase clave en el reactivo. En este caso, la frase clave es se denomina. Esta frase nos indica que la respuesta correcta será la que le dé nombre al proceso descrito en el reactivo, no si la reacción está involucrada en este proceso. Por ejemplo, si la pregunta dijera, selecciona la reacción que libera energía, ahí cambia todo, ya que tendríamos que conocer qué reacciones en las respuestas lo hacen. Afortunadamente, este reactivo se contesta con puras definiciones. Vamos a descartar las opciones. En este punto, por lo que has estudiado de química, sabes que existen las reacciones de óxido-reducción. Si están involucradas en liberación de energía, no nos interesa, solo debemos recordar su definición. Una reacción de óxido-reducción es aquella en donde hay transferencia de electrones entre reactivos, nada que ver con la definición del reactivo. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro, ya que sabiendo esto podemos descartar el inciso C y el inciso D. Entonces la respuesta está entre el inciso A y el inciso B. Si sabes que el prefijo exo significa afuera y el prefijo endo significa dentro, ya estás más cerca de acertar. Podrías relacionar que la palabra libera en el reactivo puede relacionarse con el prefijo exo de exergónica, pero para asegurarnos veamos las definiciones. Una reacción endergónica es aquella en la que se absorbe energía libre de los alrededores, y una reacción exergónica es aquella en la que se libera energía libre hacia los alrededores. Sabiendo esto, el inciso A, endergónica, es incorrecto, y la respuesta correcta es el inciso B, exergónica. Vamos al siguiente reactivo. Esta pregunta es muy sencilla de resolver, ya que solamente tienes que conocer la definición de fotosíntesis. Sin más, entre las opciones no hay distractores, todas las demás opciones son muy ambiguas. Si sabes la definición de fotosíntesis, no podrías tener mal este reactivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso D, fotosíntesis. Evidentemente, este reactivo pertenece al tema 2.2, fotosíntesis. Ahora vamos al siguiente reactivo. Las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir de la glucólisis deben ser transformadas químicamente a, inciso A, NADH, inciso B, FADH2, inciso C, ácido oxalacético e inciso D, acetilcoenzima A, para ingresar al ciclo de Krebs. Este reactivo pertenece al tema 2.4.1, aspectos generales del ciclo de Krebs. Esta es una pregunta de conocimiento, en donde la única pista es la frase para ingresar, ya que nos sugiere que debemos de recordar las fases de la respiración celular y la respuesta a este reactivo la encontraremos en la fase previa al ciclo de Krebs. Entonces recordemos este tema. La respiración celular se compone de 4 fases: la glucólisis, una fase de oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y una fase de fosforilación oxidativa.
Estas últimas tres fases se llevan a cabo dentro de la mitocondria, siendo la glucólisis la única que se lleva a cabo en el citosol. Esto es así en células eucarióticas. Cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis es separada en dos moléculas de ácido piróvico. En las reacciones de la glucólisis se forma además ATP, la moneda energética del organismo, y también se forma NADH, que sirve como acarreador de electrones. A continuación, cada molécula de ácido piróvico ingresa a la mitocondria y ahí es oxidada a acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A alimenta el ciclo de Krebs, en donde se forma más ATP y más acarreadores de electrones, NADH y FADH2. Por último, el NADH y el FADH2 formados en la glucólisis y en el ciclo de Krebs entran a la fase de fosforilación oxidativa, en donde a través de la cadena de transporte de electrones se forma la mayor cantidad de ATP. Entonces, la respuesta, como acabamos de ver, es inciso D, acetilcoenzima A. Leamos la siguiente pregunta. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes, inciso A, cambia en la meiosis, inciso B, es definido por el espermatozoide, inciso C, caracteriza a los gametos, inciso D, se reduce en la meiosis. Esta pregunta es bastante curiosa, ya que aprovecha la reacción inmediata de quien está haciendo el examen de relacionar la palabra haploide con la palabra meiosis. Tanto es así que hay dos opciones con esta palabra, el inciso A y el inciso D. La persona que diseñó este reactivo lo hizo pensando en que el aspirante, debido a las prisas, se concentrara en estas dos respuestas y que al momento de leer el inciso D se dijera: recuerdo que en la meiosis algo se reducía a haploide, y con esto cayera en la trampa de elegir este inciso. Si lees bien todo el enunciado con el inciso D como respuesta, queda lo siguiente. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes se reduce en la meiosis. Si digieres esta frase quedaría: el contenido haploide se reduce en la meiosis, algo que no es cierto, ya que es el contenido diploide de una célula el que se reduce en la meiosis. Veamos cómo queda con el inciso A. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes cambia en la meiosis. Si digieres esta frase quedaría: el contenido haploide cambia en la meiosis. Nuevamente nos damos cuenta que tampoco esta es la respuesta correcta, ya que el contenido haploide es el resultado de la meiosis. Lo que cambia es el contenido diploide. Con un poco más de práctica y sin necesidad de saber estos datos, te podrías dar cuenta que estas dos opciones son incorrectas, por el simple hecho de que ambas opciones son análogas, ya que una reducción implicaría un cambio. Por lo tanto, estas opciones se anulan, ya que en el examen no pueden existir dos respuestas correctas. Entonces descartamos el inciso A y descartamos el inciso D. Ahora analizamos el inciso B, que dice: es definido por el espermatozoide. Si recuerdas el tema de herencia ligada al sexo y recuerdas qué sucede en la fecundación, también podrás descartar esta respuesta, ya que lo que define el espermatozoide al momento de la fecundación es al sexo cromosómico. Te invito a ver el video de herencia ligada al sexo que se encuentra en el canal si aún tienes dudas sobre este tema. Entonces, la respuesta correcta es: caracteriza a los gametos. Cabe señalar que este reactivo corresponde al tema 3.2.2, fases e importancia de la meiosis. En la meiosis, una célula somática especializada con un juego diploide de cromosomas, en la que cada cromosoma es doble, lleva a cabo dos divisiones sucesivas, meiosis 1 y meiosis 2. Al culminar la meiosis 1, se forman dos células haploides en las que cada uno de sus cromosomas sigue siendo dobles, ya que en meiosis 1 se segregan los cromosomas homólogos. Estas dos células recién formadas entran a meiosis 2, en donde se dividen nuevamente para formar en total 4 células haploides con cromosomas simples. En esta fase se separan las cromátides hermanas de cada cromosoma. Estas células resultantes de todo el proceso son llamadas gametos, que son espermatozoides en la meiosis masculina, o es un ovocito y hasta 3 cuerpos polares en la meiosis femenina. En biología del desarrollo, a este proceso de formación de gametos mediante meiosis y otro tipo de maduración celular se le conoce como gametogénesis. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte. Compártelo en redes sociales y mucho éxito en tu examen.